Vamos a un contacto vía Zoom. Damos la bienvenida a Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Muy buenos días, ¿cómo está, licenciado? Bueno, Cecilia, un gusto saludarla y por medio de usted a toda su audiencia y a todo el pueblo boliviano. Muy Muchis- bien, muchas gracias. Muy Con buena amable, salud, por suerte. gracias. Bueno, se han dado ya los resultados a boca de urna, sin embargo, también ya las proyecciones o los resultados preliminares que tenemos del Tribunal Electoral más o menos van por por esa tendencia que muestran las cifras. Y Luis Arce está heredando ahora un gobierno en una situación diferente al que tuvo Evo Morales durante 14 años. ¿Cuál es su visión sobre este nuevo escenario? Bueno, la verdad que ya lo había mencionado anteriormente en otras ocasiones, el gobernante que entre va a tener una difícil tarea, varias tareas difíciles, yo creo. La principal es la reactivación económica. La reactivación económica, la modernización del Estado, la el tener una inversión pública más eficiente, el tema de poder eh, abrir los mercados de los productos bolivianos al mundo. Entonces, son varias tareas que son complejas por la situación que vivimos actualmente de la pandemia del COVID-19, pero es una situación obviamente que engloba al mundo entero, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico, las tareas principales que debe tener el nuevo gobierno es justamente el afrontar la reactivación económica, uno, y dos, la de poder hacer cambios estructurales a nuestra economía para que veamos resultados en el mediano plazo, ¿no? Ujú. Pero paralelamente a estas necesidades y grandes problemas económicos también hay una polarización política, incluso interna dentro del MAS, que van a tener que modificar algunas cosas, algunos ajustes que van a hacer. Y como usted decía, también está la pandemia. ¿Cómo se puede conjugar todos estos escenarios para poder arrancar de pronto todavía con todos estos problemas? Bueno, básicamente, como lo decía Cecilia, estamos ante dos crisis complejas, salud y economía, vinculadas a una crisis política que, que básicamente debería bajar su intensidad con el tema de las elecciones, pero aparentemente hay unos picos por ahí que se pueden dar en cuestión de conflicto. Sin embargo, la capacidad que debe tener el nuevo gobierno es justamente la de poder crear los escenarios de diálogo, de poder hacer una concertación, hacer acuerdos que sean realizables. El problema de los políticos es que muchas veces hacen acuerdos que no pueden cumplir y es así que tenemos un país convulsionado por ya un buen tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano en un gran acuerdo nacional, tienen que primar los intereses de Bolivia sobre los intereses de organismos internacionales. Tiene que darse también el apoyo de la parte política para temas justamente de que es de la reconstrucción de la economía, la de poder consolidar un sistema de salud que nos permita lo que queda del año y el año siguiente a tener una atención más eficiente, salvar más vidas de lo que es el COVID-19. Entonces, yo creo que se puede dar este tema, obviamente logrando los consensos, no solamente de repente en un parlamento, sino también con la participación de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que participar, lo demanda ya desde hace un año atrás, que la participación civil se tiene que dar en los gobiernos, porque obviamente se han dado cuenta de que el, el, el correr tras el poder seguramente es para tener temas de intereses personales, ¿no? Entonces nosotros como sociedad civil también somos los encargados de poder y tener que hacer un control sobre la gestión de los gobernantes, ya sea a nivel central o a nivel municipal y gobernaciones. De entrada, Luis Arce ayer ha anunciado que se van a restablecer las relaciones con Cuba, con Venezuela y se van a fortalecer también con China. ¿Qué impacto puede tener esto en la economía?
Bueno, la tendencia del licenciado Arce es clara, y eso hay que reconocer, digamos, el tema de estar en el bloque socialista, seguramente van a continuar con estas relaciones, ¿no? Y lo que se pide en realidad es de que en vez de estar pensando de repente en las relaciones de ideología, pensemos en las relaciones que permitan obviamente traer mayor inversión extranjera directa a Bolivia, de garanticen la inversión privada nacional para poder obviamente tener estas herramientas que permitan y ayuden a la reactivación de nuestra economía, ¿no? Como le digo, son tendencias, son manejos, son ideologías que si mal no recuerdo, o si creo que no, creo que estoy en lo correcto, las relaciones como tal no se hayan roto, digamos, ni con Cuba ni con Venezuela. Sí, digamos, había habido un distanciamiento, justamente por el tema ideológico, ¿no? Pero yo creo que en ese efecto, ¿no? Siempre y cuando las condiciones sean favorables a nosotros, en el tema de China principalmente, porque es un gran mercado, yo creo que nos va a favorecer en el tema de poder vender nuestros productos por un lado y de tener esa relación intercultural que es necesario, ¿no? Con potencias económicas y obviamente del otro lado tenemos las relaciones ideológicas con Cuba y Venezuela que están pasando por momentos graves, muy graves en su historia y en su economía también, ¿no? Arce también ha anunciado que lo primero que va a hacer es pagar el bono contra el hambre. ¿Qué piensa usted sobre la política de bonos? Yo siempre fui crítico en el tema de los bonos, porque desde mi punto de vista son situaciones o son herramientas que están vinculadas al poder político, ¿no? Siempre fui crítico. Sin embargo, en el escenario excepcional que se dio, digamos, en cuestión de la pandemia del COVID-19, en realidad yo fui uno de los impulsores para esta situación, para poder sobrellevar esta situación de falta de ingresos de las personas, de las familias, ¿no? El tema de los bonos, inclusive de un segundo bono, yo creo que fui uno de los primeros que comentó esto. Entonces, el bono contra el hambre, no sé cómo lo llamaron, sí, que ese obviamente lo proyectó el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Con el monto de 500 bolivianos tenía unos fondos garantizados, o sabíamos cuál iba a ser el financiamiento, ¿no? Y obviamente un financiamiento complejo, ¿por qué? Porque la Asamblea Legislativa no aprueba los créditos para poder utilizar estos fondos en, obviamente, gastos de cuestiones del manejo del Estado, gasto público, y obviamente también para poder ver la ayuda que se va a dar a las personas en este periodo de reactivación, para que nos demos cuenta cómo ha afectado bruscamente al ingreso el tema de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, es que alrededor del 60% de las personas en Bolivia tienen ingresos diarios, semanales o quincenales. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de nuestra población no tiene un salario o un sueldo fijo. Entonces, obviamente que esto ha afectado de forma brusca, lo hemos visto, y que en cierta forma con la colaboración de las personas, con las donaciones, se ha podido sobrellevar la primera etapa rígida que hubo de cuarentena, ¿no? Entonces, en esta última etapa ya han denominado etapa post-cuarentena, y sin embargo seguimos nomás con algunas restricciones, con varias restricciones, que no dejan que se dé el despegue de la actividad económica. También es necesario que se pueda inyectar estos recursos de forma directa. Estas transferencias directas no van a ayudar en cierta forma a las personas de bajos ingresos. Ya no es como la primera tandada de bono, no va a ser tan universal, pero sí va a ayudar a los más necesitados, y esta inyección de fondos también va a dinamizar nuestra economía, porque no nos olvidemos que esos ingresos, esas transferencias son para consumo. Entonces va a haber un movimiento en la parte empresarial, ¿no? Básicamente
de alimentos seguramente y de necesidades de higiene, ¿no? En el periodo en que se entregue este bono, que desde mi punto de vista es una medida acertada y es también recomendada por organismos internacionales, una segunda tandada de bonos, ¿no? Perfecto. Y finalmente, licenciada Camine, desde su punto de vista, ¿cuál es el error principal o de los principales errores que cometió el gobierno del MAS en el ámbito económico y que no debería repetirse en esta nueva gestión? Bueno, los errores van acompañados del emborrachamiento del poder. Entonces se notó y se vio, eso tiene que reconocerlo, ¿no? El tema de utilizar el poder a discreción en muchos temas, y el económico uno de ellos, el tema del despilfarro, de repente de no tener una inversión pública eficiente, el de poder generar gastos que no eran necesarios, ¿no? Y obviamente que esa ventaja no la van a tener en este periodo. En este periodo va a ser todo lo contrario, como usted decía al inicio de la entrevista, ¿no? Entonces lo que no tienen que volver a hacer es que sobreponer lo político a lo económico. Tiene que haber una convivencia equilibrada de estos dos sectores. Tiene que haber un uso eficiente de los recursos del Estado. Seguramente se va a pensar en achicar el Estado, es muy grande para la cantidad de recursos o de ingresos que se generan hoy en día, que han disminuido considerablemente por temas de recaudación tributaria y por temas de ingresos de la renta petrolera. Entonces es necesario reformular el Estado, modificar algunas normas que permitan salir de la rigidez que se da o que se tiene en la administración pública por un lado, y obviamente en la parte privada también, en cuestiones de reformas laborales, ¿no? Reformas tributarias, reformas a los códigos de comercio, ley de emprendimiento. Hay muchas tareas que tienen para realizar, ¿no? Cuyos efectos vamos a ver en el mediano plazo. Básicamente, pensamos que la modernización del Estado va a ayudar, es necesario, ¿no? Y es en los tiempos de crisis cuando vos te das cuenta de que puede ser eficiente, ¿no? En los tiempos de bonanza lo que haces es gastar plata, es derrochar dinero, y obviamente que ahorita hay que modificar mucha de la normativa estatal o fiscal que está dada para tiempos obviamente de bonanza, ¿no? Muchísimas gracias al licenciado Jorge A. Camine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, por la entrevista, muy amable. Un gusto, Cecilia, y siempre a la orden. Muchas gracias. Saludos. Buenos días.